La primera temporada de Andor nos ofrece una referencia hermosa que conecta directamente las muertes del protagonista con la de su madre, Marva. En la escena donde Cassian se entera del fallecimiento de ella, lo vemos de pie frente al mar, al igual que en Rogue One cuando encuentra su destino final junto a Jyn Erso, también frente al océano. Pero eso no es todo. La serie también nos ofrece un paralelismo visual muy poderoso al final de la segunda temporada. Biggs acompañada de su pequeño hijo en medio de la naturaleza contemplando el horizonte. Como diría alguien por ahí, again, it's like poetry, so if they rhyme. Hice mi trabajo. En este video, y como un merecido homenaje a esta historia vibrante y profundamente emocional que hemos tenido la suerte de vivir, quiero compartir contigo 31 datos curiosos de esos que tanto te gustan sobre las 2 temporadas de Andor. Cuando se anunció la serie, muchos la consideraron como una apuesta menor dentro del universo de Star Wars. Una precuela centrada en un personaje de Rogue One, una película que, aunque fue un éxito de crítica y taquilla, pocos veían como el inicio de algo más grande. Pero lo que casi nadie esperaba es que Andor se convirtiera en una de las series más aclamadas de toda la franquicia y en general de la televisión. Con una narrativa madura, un desarrollo de personajes profundo y una crítica política poderosa, Andor rompió esquemas. Demostró que Star Wars también puede contar historias complejas, humanas y realistas. Y este resultado se nota en cada escena. Ferrix, Aldhani, Narkina 5, todos estos lugares tienen una presencia física, tangible, que nos sumerge en un mundo que se siente auténtico, vívido y lleno de historia. Cassian subiendo es un recurso que la serie nos ha regalado en más de una oportunidad para representar el escape de algo. Fue utilizado no solo en este momento cuando va en busca de Biggs, sino también aquí cuando escapa de la prisión de Narkina. Lo escuchamos también en la indicación que le da a Jizz antes de escapar. The moment you get over the water, you climb. Pero sobre todo en este hermoso paralelismo entre la escena de Rogue One Climb. Climb. y esta en la que Nemec le da la instrucción final que él solo acata por pura fe, que es climb en inglés o subir. Andor es un show serio y maduro, pero si prestas atención, en medio de tanto drama, hay momentos que te pueden sacar una sonrisa sin romper el tono. Uno de ellos está en el episodio 4, cuando Cassian sube por primera vez a la nave de Luthen y el droide de a bordo lo mira fijamente y le suelta: Something I can help you with? así, con cero emociones, como si ya estuviera harto de los humanos. Esta escena es tan sutil como graciosa y justo por esto funciona. Es el tipo de humor seco, pero seco, que encaja dentro del tono de Andor. Los flashbacks pueden ser una herramienta poderosa en la televisión, si se usan bien. Pueden darte contexto, profundidad emocional y hacer que conectes aún más con los personajes. Pero si se usan mal, lo único que van a hacer es sacarte de la historia. Un gran ejemplo de cómo hacerlo bien es Andor. Los flashbacks de la infancia de Cassian no son solo visualmente potentes, sino que aportan algo real a su presente. Nos muestra por qué desconfía tanto del Imperio, cómo fue arrancado de su mundo y qué lo llevó a ser como es. Todo encaja. En cambio, el libro de Boba Fett abusó un poco de este recurso y no lo supieron utilizar de manera correcta. Los flashbacks eran largos, repetitivos y a veces interrumpían el ritmo de la historia actual. No se relacionaba con lo que estaba pasando en el presente. En lugar de sumar, a veces daba la sensación de que estaban contando 2 historias en paralelo. No es que los flashbacks fueran malos, de hecho me gustaron mucho, pero al no tener relación con lo que pasaba en la historia en el presente, pues solo creaban confusión. En el episodio 4 se menciona un planeta que a los fans de Star Wars nos suena familiar. Peleé en Mimbam cuando tenía 16. Se trata de Mimbam. Ese es el mismo planeta donde Han Solo fue enviado como soldado imperial. Y lo curioso es que Cassian dice que también estuvo ahí. Esto abre una puerta interesante porque quizás Cassian y Han se pudieron haber conocido. Tal vez combatieron en la misma zona sin saber quiénes eran. Al menos sabemos que estaban en edad de estar ahí al mismo tiempo. Estos pequeños detalles conectan ambas historias de manera sutil y hacen que el universo de Star Wars se sienta más real y entrelazado. Cuando Luthen le da a Cassian el cristal Kyber azul como parte de pago, no solo le está entregando algo valioso económicamente. Ese Kyber tiene historia, tiene peso. Luthen le dice incluso que tiene un valor sentimental importante. Pero ¿sentimental por qué? ¿Acaso lo obtuvo de alguien cercano? Algunos fans en su momento empezaron a conectar algunas pistas, ya que el Kyber era azul y Plo Koon, el maestro Jedi, usaba un sable de ese color, y esto se refuerza cuando vemos que en la galería de Luthen hay una máscara muy parecida a la suya. Por lo que ya me dirás tú en los comentarios, ¿crees que Luthen y Plo Koon se pudieron haber conocido en algún momento?
Andor no solo cuenta la historia de Cassian, también nos muestra cómo nació la rebelión. Vemos el peso de un grupo que pasa de ser personas desorganizadas, llenas de rabia y sin rumbo claro, a convertirse poco a poco en una fuerza unida con estrategia, líderes y propósito. De esos primeros brotes de resistencia caótica, llegamos a lo que algún día será la Alianza Rebelde en Yavin, con naves, recursos y un plan de convivencia. Pero todo empezó con unos pocos que se atrevieron a decir que no. Nunca olvidemos a los ancestros de la rebelión, porque sin su sacrificio, su caos, su coraje, nada de lo que vimos después hubiera sido posible. En Andor hay una escena clave donde Bell se molesta al descubrir que Cassian está siendo pagado por él. Pero él le responde con una verdad que aplica tanto en la rebelión como en la vida. Está bien tener gente con pasión, pero tiene que haber alguien que sepa lo que hace. Y Cassian lo demuestra muy pronto. Sabe moverse, analizar y anticiparse. Está ahí por el dinero, pero también porque sabe hacer el trabajo y luego nos lo deja claro en esta escena. ¿Qué harían si no estuviera aquí? La rebelión no solo se construye con ganas, se construye con gente capaz y con el conocimiento necesario. Stellan Skarsgård nos enamoró como Luthen Rael, y hay una escena que lo resume todo. Su increíble transformación de rebelde frío y calculador a comerciante sonriente y carismático. No es casualidad que esta escena se esté desarrollando con el personaje frente a un espejo, que como ya te comenté antes, es una representación de las dos caras de una misma moneda. En esa otra escena y en un solo plano, mientras la cámara pasa por detrás de Mon, Luthen cambia el cuerpo, la mirada, la expresión y hasta el rostro. Es como si activara un interruptor. Es simplemente magistral. Ya no vamos a escondernos. La forma como nos presentan nuevamente a Coruscant luego de casi 17 años es realmente hermosa. Visualmente es todo lo opuesto a Ferrix. Es elegante, fina, luminosa y ordenada. No por nada quien se encargó de la fotografía en este episodio fue Frank Lamb, quien ya antes había participado en la serie The Crown y tenía todo el conocimiento para poder contraponer la aristocracia con la necesidad y la realidad más dura de un pueblo. Entre las tantas curiosidades que tiene Luthen expuesta en su galería, podemos ver un látigo en lo que parece estar congelado en carbonita, una de las mayores referencias al personaje de Han Solo. Este es un detalle no solo interesante, sino muy emotivo, porque ambos, la carbonita y el látigo, están estrechamente relacionados con el actor Harrison Ford. Pero también ha habido referencias a personajes de Star Wars en otras películas que no tienen nada que ver con la saga. Y en la descripción te estoy dejando enlaces a unos videos en los que te doy algunos ejemplos interesantes. En el episodio 4 de la primera temporada es donde se menciona a Gorman por primera vez en Andor. Deberíamos invitar gormanos para ver si también se divierten. Esto sucede mientras él está ultimando los detalles para la cena que tendrá esa noche como invitados especiales a Ars Dangor y Sly Moore, dos personajes asociados con la cámara del visir Maz Ameda, y que ella menciona que la odian, pero no solo eso, sino que siempre buscan destruir todo lo que ella haga. Ahora comprendemos mejor y no sorprende para nada descubrir que Mon tenía un micrófono plantado en su oficina. El ISB es una entidad que se nos presentó por primera vez en esta serie en todo su esplendor, y en esta escena se recurre a un recurso que se usa mucho en las producciones, que es cuando los personajes te cuentan a través del guión la trama, como en este caso cuando Partagaz le explica a toda la audiencia qué cosa es el ISB. ¿Qué hacemos aquí? ¿Alguien? Estamos para fortalecer la seguridad imperial, al recolectar información, proveer un análisis útil y coordinar operaciones efectivas encubiertas, señor. El cereal que Cyril come en su casa es un simbolismo de su espíritu infantil y poco maduro. Esto es consecuencia de la crianza aprehensiva de su madre Edie, pero también de la poca autoconfianza que ella ha generado en él, siempre comparándolo con otros miembros de la familia y desmereciendo sus logros. Cuando vemos a un hombre adulto comer cereal en el cine o la televisión de manera sistemática, representa la falta de madurez, porque estas son conductas muy propias de los niños. En la temporada 1, Dedra sigue minuciosamente las huellas de todos aquellos elementos que fueron robados por el supuesto Eje. Quiero un registro de los equipos de comunicación, navegación y rastreo desaparecidos. Y es cuando va armando este rompecabezas e investigando un poquito sobre cada lugar mencionado, tenemos que Hosnian Prime es aquel planeta donde se estableció el Senado de la Nueva República tras la caída del Imperio y que luego sería destruido por la Primera Orden. Kessel es aquel planeta que vimos en la película Solo, donde habían minas de especies y exportaban coaxium, el insumo que sirve para viajar por el hiperespacio. Fondor es un planeta donde se fabrican y se reparan naves, y Jakku es el planeta que conocimos
vimos en el episodio 7, de donde era originaria Rey. De ahí robaron consolas de tiro y ojivas de protones, según lo que Dedra está descubriendo. Entonces, uniendo todos estos datos, fabricación de naves, hiperespacio, ojivas y consolas de tiro, todo esto nos conduce directamente a Luten, pues todos son los lugares que él recorrió para transformar a su pequeño carguero en una trampa mortal. Y ahora quizás tú te preguntarás, ¿y por qué no hacerse de una nave más grande y moderna? Pues precisamente para esto, para despistar. Como en esta escena, por ejemplo, en la que él provoca intencionalmente que los imperiales pongan a toda marcha su rayo tractor con el fin de que al activar sus disparadores lo destruya por completo. Nemec nos regala un presagio sobre su vida en el episodio 6, el cual es muy emotivo, pues al inicio de la historia, durante su conversación con Cassian, él le dice que al final de todo, es decir, de la operación de Aldhani, podrá descansar profundamente. Dormirás cuando esto acabe. Y precisamente así dormido es que este joven genio se sumergió en un sueño eterno, luego de haber dado sus últimos años de brillantez e intelecto a la causa rebelde. Y no te olvides, de manera anónima. Andor nos ha demostrado que tal cual pasa en la vida real, un traidor que está en tu bando te puede traicionar a ti también. Y es por eso que cuando Skin le propone robar todo el botín luego de huir juntos, él termina con su vida. Porque él sabía el tipo de persona que Skin ahora es capaz de ser. Y además su propia vida estaba en riesgo luego de esta propuesta. Por otro lado, me gusta pensar también que quizás por unos segundos Cassian se vio reflejado en él. Quizás eso era algo que en algún punto de su vida él hubiera hecho. No le gustó lo que vio y terminó con él. Una actitud similar fue la que tuvo Crosshair en la segunda temporada de The Bad Batch en el episodio El puesto de avanzada, cuando este oficial dejó morir a Mayday. Por un lado, en el poco tiempo que lo conoció, Crosshair adquirió gran respeto por este clon, pero también hay una parte de él que se vio reflejada en este oficial y no le gustó. La escena en la que Mon se queda de espaldas frente a la pantalla luego de despedirse de su prima y va agachando la cabeza poco a poco dentro de su hermosa casa es sumamente emocional y resume de manera brillante todo el sentir y la soledad por la que este personaje está pasando, quien por ahora se encuentra atrapada dentro del sistema del Imperio, y estos ángulos que se muestran en sus puertas así lo corroboran, pues es una representación del símbolo imperial, muy distinto a los arcos y círculos que abundan en su residencia de Chandrila. Lo que nos transmite la actriz mediante esta escena es tan brillante que no requiere que veamos su rostro para saber o entender cómo se siente. Pero este tipo de recursos no se extiende solo a live action. Por el lado de la animación tenemos otro gran ejemplo. En esta escena no necesitamos ver el rostro de Crosshair, que está cubierto por su casco, para poder percibir cómo se siente luego de haber fallado con el transmisor en la nave que se llevaba a Omega. Un recurso interesante es el que nos ofrece la serie en el episodio 11, cuando Bell va a visitar a Cleia a su galería. Una escena brillantemente ejecutada en la que estas dos mujeres son enfocadas en planos distintos, lo que se utiliza para aportar tensión al diálogo. Queda claro que ni se estiman ni se llevan bien. Miren justo aquí cómo un ambiente oscuro y frío rodea a Cleia, mientras que la luz y tonos dorados adornan los alrededores de Bell. Esto implica discrepancias y desacuerdos entre ellas en ese momento. Luego pasamos a tener a las dos en un mismo plano, porque en este preciso instante están demostrando estar en la misma página a través de su diálogo, por lo menos por ahora. En uno de mis videos reseña de la segunda temporada te comenté sobre todos los paralelismos que existen entre las vidas de Cassian y Cyril, pero uno que llamó mucho mi atención desde el inicio fue aquel del episodio 11 de la primera temporada, en el que cada uno de ellos poseía una caja secreta donde guardaban lo mismo: dinero. Una de las mejores escenas ejecutadas por el personaje de Luten Rael es esta, en la que él es interceptado por un crucero imperial que se dedica a realizar patrullajes. Estas naves están equipadas con cañones de iones que habrían paralizado enseguida al pequeño carguero de Luten, pero él es lo suficientemente experto para ganar tiempo haciéndoles creer con una identificación falsa que es un simple comerciante de Alderaan. La nave llamada Fondor está equipada con contramedidas para hacer frente a estos rayos tractores. Estos aditamentos son muy costosos, lo que nos da una idea del alcance económico que tenía Luten. Por otro lado, este código contiene una referencia a la fecha de lanzamiento de la primera película de Star Wars, y la aparición de los láseres a los lados de su nave no solo es una clara referencia a Darth Maul, sino una clara expresión de una parte importante de su monólogo. Estoy condenado a usar lo que tiene mi enemigo para vencerlo. ¿Sabías que Tim, el novio de Bix, a quien conocimos en la primera temporada, no es nuevo en la franquicia de Star Wars? El actor James McArdle ya había aparecido antes en las secuelas. En The Force Awakens interpretó a un piloto de la Resistencia llamado Nib Lake. Fue una aparición breve, pero sí, él ya andaba luchando contra el Imperio antes de andar persiguiendo a Cassian Andor.
El holograma de Marva que emite B2EMO el día de su funeral es cubierto por un oficial imperial con una capa negra, simbolizando la oscuridad que representa el imperio, dándole algo de oscuridad al mismo holograma, pero aún así la luz en él prevalece y el mensaje vive. Esta serie nos ha llenado de actuaciones vibrantes y emotivas, pero sin duda, si alguien se lleva las palmas en esta segunda temporada es Genevieve O'Reilly. Y si no la veo nominada a algún premio, realmente me voy a enojar. Sus expresiones a través de su personaje Mon resumen perfectamente el conflicto que lleva por dentro 24/7. Pasa de la paz a la angustia y en medio vive la frustración, el miedo, la soledad, la determinación, la desconfianza y el profundo dolor. Realmente bravo, aplausos y te dedico 100 veces las palabras que te dijo Daisy en el Senado. No he sido muy bueno demostrándote lo mucho que admiro tu gracia y tu energía. Y hablando de premios, no sería nada raro ver a Genevieve nominada porque, como recordarás, en 2023, Andor como serie y Diego Luna como actor recibió más de una nominación, algo que no sucedía desde 1978, cuando Alec Guinness fue nominado por su interpretación de Obi-Wan Kenobi. Alec Guinness in Star Wars. Bravo para el personaje de Brazo, quien ya desde el primer episodio nos muestra el primer sacrificio de esta segunda temporada salvando a Kellen. Esta escena fue un poco confusa para muchos, incluyéndome a mí, pero luego de verla varias veces pude darme cuenta a través de esta sonrisa sutil que en este punto a Brazo no le quedó más que decir esto para no entregar a Kellen, sabiendo muy bien que si no lo hacía le costaría la vida a su amigo. En el episodio 3, Leida le dice irrespetuosamente a su madre, ojalá estuvieras ebria, cosa que irónicamente Mon hace al final del capítulo. La sonrisa que Dedra practica frente al espejo es muy perturbadora porque se siente antinatural y forzada, ya que sonreír no es algo orgánico para ella, a menos que disfrute maquiavélicamente de lo que está haciendo, como por ejemplo aquí cuando está haciendo pasar a la madre de Cyril un mal rato. Una de las referencias más comentadas de esta primera trilogía de capítulos de la segunda temporada fue esta escena en la que Krennic tiene una reunión con los imperiales, la cual estuvo inspirada en la conferencia Wannsee de 1942, que se celebró con el propósito de garantizar la cooperación de los líderes administrativos de varios departamentos gubernamentales en la implementación de la llamada solución final a la cuestión judía, por la cual la mayoría de los judíos de la Europa ocupada por los alemanes serían deportados a la Polonia ocupada y posteriormente les quitaron la vida. Esta no sería ninguna sorpresa porque se sabe que Tony Gilroy estudió a profundidad varios pasajes de la historia universal relacionados con las guerras y conflictos bélicos. En la escena de la segunda temporada en la que Cassian acompaña y resguarda a Mon mientras ésta sale del Senado, se esconde una fuerte y potente carga simbólica. Ella deja caer su elegante sobretodo senatorial y Cassian, sin decir mucho, le pone su propio abrigo. Este simple gesto lo dice todo. Es el inicio de una nueva etapa en la vida de Mon. Andor nos ha demostrado que en el medio de la lucha por la libertad se dan todo tipo de historias. Están quienes perdieron la vida persiguiendo obsesiones, quienes fueron víctimas inocentes de las circunstancias, quienes simplemente estaban en el lugar y momento equivocados, y también quienes lo tuvieron claro desde el inicio. Pero también nos deja esperanza en personajes, por ejemplo, como Cleia, como Bix, Wilmon o Bell, porque sus historias nos recuerdan que, incluso en medio del caos, hubo quienes lograron sobrevivir y encontrar una forma de seguir adelante. Y este dato se lo quiero agradecer a nuestro suscriptor Pap Cueto, quien me hizo notar que la mujer que aparece descansando sobre Dedra en la cárcel se parece sospechosamente mucho a Nilla, la joven que ayudó a Andor en el primer episodio. Y perfectamente podría ser posible, pues este personaje sabía que sus acciones tendrían consecuencias y ella misma lo acepta. Más aún, el hecho de que sabiamente hayan incluido un testigo en la escena lo confirma. Pero es ahora, al final de la historia, que recién nos damos cuenta de la importancia de ese testigo. Eso explica muchas cosas. Hace 2 años, cuando todo este viaje comenzó, escuché por ahí algún creador de contenido decir: ¿en verdad necesitamos 12 episodios de Andor? ¿Les digo quién era ese señor? Y ahora yo digo, no necesitábamos 12, necesitábamos 24. Para juzgar algo hay que verlo en su totalidad. Eran necesarios 24 episodios para vivir, sentir y conocer, casi que en carne propia, todo lo que sucedió debajo del tapete de la rebelión.
pero sobre todo para que Cassian, personaje que empezó como un mercenario, se forme y surja como un rebelde en toda su magnitud. No puedo dejar de impresionarme a medida que la serie ha ido desarrollándose. Andor es una gran celebración y homenaje al legado de Star Wars con una sobriedad impresionante. Puede o no gustarte el tono de la serie, pero no vas a negar que nos han dado una historia extraordinaria, finamente elaborada, brillantemente escrita y actuada de manera fantástica. Si te gustó este video, déjame tu like y suscríbete porque estamos compartiendo nuevo contenido cada semana. Hasta un siguiente video. Fue una obra maestra.